tardes a todas y bienvenida a esta jornada que organiza la editorial Gauro, siguiendo un poco una línea que viene manteniendo a lo largo de todos estos meses de planificación. Bueno, no solo de planificación, sino que Gauro es una editorial con mucha cultura y no deja de organizar así eventos y algún tipo de actos de esta clase para eso, para promocionar la literatura, la letras, la cultura en general, porque son unos chicos muy activos, muy dinámicos y están siempre pensando en eso, de ver cómo se le da salida a todo lo que sea eso. Han sido unas jornadas pues muy fructíferas porque en enero se dedicaron a la literatura infantil y entonces pues se han estado presentando, trayendo a cada sala unos libros pues dedicados a los niños, que creo que al final han resultado pues bastante agradable porque según contaba Margarita estaba entretenido de chiquillo y en fin que realmente fue muy bueno. Luego en febrero ha sido dedicada a la poesía, y ahora en marzo pues van a ser dedicada a la novela ambientada en Canadá. En fin, bueno, esto es un poco así a título de introducción, pero lo que yo en realidad quiero es daros las gracias a los que habéis venido, porque bueno, esta gente es mi familia, y vosotras no os conocía, pero en fin, le tiene todavía más mérito, ¿no? Que hayáis venido así sin saber quién era uno, Queríamos saber quién eras tú. quería conocerme, y por eso yo lo agradezco. Además, pues supongo que bueno, porque sois personas que tenéis por saber, por conocer, probablemente los que no conozco pues dominéis bastantes conocimientos y tengáis con muchos saberes de lo que yo tendría que aprender. O por ejemplo, aquí tenemos a un señor, un buen amigo que sabe muchas cosas de nada y de él estoy aprendiendo muchísimo, así que bueno, pues, para mí todas las que están aquí son personas importantes, y además como soy persona importante, hacéis que yo soy importante, porque cuando sé casi que os veo ahora mismo, os miro y os veo como una especie de espejo. Y yo me proyecto en vosotros y la imagen que me devolvéis es bastante agradable, así que creo que se por merece todo mi reconocimiento y mi gratitud. Y también quiero dar las gracias como natural a Margarita y a Pepe, a Paco, que aunque no están por aquí, pero tienen la amabilidad de ver pues su local, su proyecto y darnos un ambiente tan agradable como este que necesitamos. Y evidentemente también quiero dar las gracias a la editorial Gauro, pues porque una vez más ha puesto mi confianza y a invitarme a esta jornada y a permitido que se ayude a crear un ciclo. Un ciclo que se empieza con Hija de la Manigua, de la novela en Granada, como hablábamos. Empieza con Hija de la Manigua, continúa con Mi Periodo Desconocido. Lo tenéis todo ahí en el cartel, un cartel muy bonito. Lo ha hecho Ágata, ¿no? Se enseña. Ágata es la diseñadora de las portadas y de todo lo que sea parte externa. Y es una chica polaca y tiene una capacidad de crear y de innovar, ¿verdad? Y de darle a las cosas un toque, y lo ha hecho muy bonito. Y entonces, como decía, pues ahí estamos los 4 lugares de Hija de la Manigua, el miércoles que viene siempre a las 7, Miguel Ángel Vinche Mainar, un chico muy joven, que ha escrito un libro que se llama Mi Querido Desconocido, una novela muy original, tan creativa y tan con esa fuerza que tiene él, ¿verdad? Una persona vital, está muy bien, está teniendo mucho éxito y está cosechando mucho lápito de canciones. Se continúa el siguiente miércoles con Tocando Fondo de Francisco Pérez Perdón. Este es un señor de Madrid que ha hecho una novela pues yo creo que muy interesante, con mucha furia, porque es casi biográfica, o sea, autobiográfica, porque él es un señor ya de edad considerable y por lo que cuenta ha vivido la guerra, la época de la guerrilla, y ha plasmado ahí en su novela muchas de sus vivencias, sus experiencias. Y yo no lo conozco personalmente, pero me gustó mucho lo que leí el otro día que había escrito sobre Gauro, porque dijo una cosa, o decía una cosa que me encantó. Y es que en un momento habla de envidia sana que siente por los jóvenes que están ahora empezando y que tienen tanta vitalidad
universidad y están creando novelas, y están, pues, con toda la vida por delante. Y eso, de alguna manera, pues, le da como si tal vez el yo tengo toda la vida por detrás. Me gustó mucho esa expresión, toda la vida por detrás. Él no tiene la vitalidad de los jóvenes, pero tiene una fuerte experiencia, que es lo que le ayuda a eso, a escribir y a contar una serie de cosas como lo decíamos. Y este señor les digo que es el día que escribe, y el 26 ya se cierra con Pablo Casanova, que él presenta la novela Enigma de Carmen Bastián, que está también ambientada en Granada, en torno a una gitana, Teresa Cromonte, que, bueno, la pintó Mariano Fortuny, dice que era su amante, bueno, una historia que parece ser también muy seductora y muy apasionante. Y bueno, pues, mucho decir que si lo querés, todos los miércoles vamos a estar en la clase 1 de bueno, y yo creo que ya pues le agradezco a todo lo que tenía que agradecer y ahora ya casi que lo que viene es estar hablando de... Yo algunas veces pienso que, creo que puede pensarse que escribir de Granada, sobre Granada, pues a lo mejor no es original porque se ha escrito muchísimo y las estanterías de la biblioteca de la casa y de las públicas están llenas de textos, de gente que ha dedicado sus letras y sus renglones a hablar de esta ciudad. Porque claro, Granada es una ciudad que atrae mucho. Yo pienso que Granada es una ciudad que convence, que engancha, pero porque Granada tiene una belleza que a mí me gusta definirla como sencilla y natural, porque una vez lo comentamos nosotros con mi hermana, yo lo he comentado muchas veces, porque Granada no es una ciudad que cuando llega, desde mi punto de vista, claro, no llega y te encuentra grandes monumentos que te imparten de una forma ostentosa, ¿no? Que, por ejemplo, Granada no tiene plaza porticada inmensa con una estatua ecuestre que recuerde un hecho histórico y algo que ha sido muy significativo, ni tiene tampoco puertas o arcos triunfales, ¿no? O fuentes coloriosas. Granada es una ciudad hermosa por sí misma. Y la belleza de Granada está en esas calles, en esos quiebros de calles de la Lupín, en esas casitas blancas que se repuntan sobre la colina, esa belleza un poco hasta diría yo que velada, ¿no? y velada que se esconde dentro de los palacios nazaríes, que en realidad todo su esplendor está dentro de unas torres con un aspecto sobrio y un poco a lo mejor que no te esperan lo que va a venir. Toda la ciudad hermosísima en sus paisajes, en su plantita remordada, en sus fuentes coquetas y en su sierra imponente, en su vega feral. Todo eso es lo que hace que Granada sea tan atractiva y que haya sido fuente de inspiración de tantísimos poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas y de pintores, músicos y todo eso. Y claro, además Granada es una ciudad que ya sabemos, a la que pues vienen viajeros de todo el mundo y siguen viviendo, o sea que es una ciudad que engancha. Y por eso, por lo que yo diría, que igual me resulta muy original escribir Granada porque todo está hecho, lo que se puede. Y claro, después de esto, pues a lo mejor pensáis, bueno, y entonces tú, ¿por qué escribiste sobre Granada? Bueno, pues yo escribo sobre Granada, bueno, les cuento un poco. Nosotras, todas mis hermanas, yo nacimos en la calle Fuentenueva, en el barrio de San Juan de Dios, la calle de Fuentenueva, y aquí hemos vivido, hemos crecido, pero no hemos crecido mucho, pero bueno, nos hemos hecho adultas, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro barrio, y allí sigue la casa de nuestros padres, y los que tenemos están, porque se fueron hace un año, pero ese es nuestro barrio, nuestra casa. Entonces, os digo esto porque yo soy una gran niña que amo mi tierra y que me siento muy orgullosa de ella. Pero claro, a mediados de los 80, a Ramiro y a mí nos trasladaron a Sevilla por materia de trabajo. Entonces, hemos estado viviendo 20 años.
20 años en los que, claro, Granada era nuestra tierra y veníamos muchísimo en vacaciones, vuelos y demás, pero de alguna manera Granada se queda un pelín en segundo plano, para tener en cuenta que ya pues, nuestro trabajo no está aquí, nuestros amigos, nosotros y todo le hacemos las compras, lo que es la vida cotidiana ya no está en Granada, ya venimos de eso. Y claro, 20 años, aunque tal vez dice que eso es nada, pero son muchos años, termina por, bueno, apegarte a una tierra que además no a la vuelta de Melilla, después de esos 20 años, yo llego a Granada y después de pasar una pequeña etapa de desestabilizadilla, ¿no? Porque claro, hay que adaptarse, pero yo necesito recuperar a mi tierra, necesito volver a encontrar la vida y salvar eso tan extraordinario que yo siento. ¿Y qué hago? Pues que me dedico a zambullirme en todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con Granada. Historia, patrimonio, costumbres, empecé a irme a la biblioteca, a buscar libros de todo tipo, a archivos, a documentarme, a meterme otra vez. Era como si yo quisiera abrazar a Granada y abrazarla y desarrollarla en ese tiempo en el que había estado viviendo. Y fruto de todo eso, de toda esa investigación, es de lo que surge, porque claro, yo después de todo eso sentí la necesidad de a mí desde luego me ha gustado de toda la vida tengo cositas de vida, pero la verdad es que no he publicado nunca nada y por supuesto no había escrito con ellos. Entonces yo sentí la necesidad de escribir una. Y claro, lo que sí necesitaba era picarla en el tiempo, saber, porque la historia de Granada es amplísima, y se podía escribir la ocupación musulmana, la Granada cristiana, la Granada griega, incluso la Granada romana que ahora está tan de moda y la gente está y claro, eso fue también decidir a que la... Pero al final me decanté por este tiempo que abarca el final del siglo XX. Porque claro, me pareció que este tiempo, esta etapa, fue muy interesante. Es una etapa en la que Granada empieza un poco a dejar ese aire pueblerino, provinciano, que había venido a traer un montón de nuevo, y empiezan a surgir una serie de adelantos, con la eléctrica, el teléfono, y además ocurren una serie de hechos, bueno, toda la época ocurren cosas. En este tiempo fue muy significativo, por lo menos hizo mucha bella la relación el terremoto de diciembre del 84, ese terremoto terrible que tuvo su epicentro en Arenas del Rey y que se entendió por una buena parte de la familia nuestra, Alhama, supongo que no sabéis, también muy normal, y también afectó a la zona de la provincia de Granada. Pero por ese terremoto lo cuento y lo especifico aquí porque fue algo impresionante. Hubo también una epidemia de cólera muy fuerte en el 1885 que hizo que se perdió la población. Y dos hechos muy significativos que fueron los que a mí casi me impulsaron más a centrarme en este tiempo fue la cultura de piedad y la cultura de la Gran Vía. Esas fueron dos cosas muy significativas. Nada porque cambiaron la estructura, una buena parte de la estructura de su movimiento. Entonces, una vez que yo ya tuve ubicado el tiempo, pues necesitaba una trama de personajes que de alguna manera sostuvieran y le dieran cuerpo, era una especie de cañonazo, ¿no? que necesitaba para poder contar todo eso que nunca me contaba. Lo que comentaba en alguna otra charla que hemos tenido en otra presentación, en uno de esos comentarios que colgáis vosotros en la editorial, páginas literarias de internet en la que hacen sus criterios y sus opiniones, pues la comparan, o en fin, decían que el libro podría ser la trama de los personajes sería pues, como aquellos bastidores que utilizaban las mujeres hace ya unos años para bordar las mantillas de tul. Entonces el bastidor y el tul sería toda la trama de los personajes.
y el bordado, el dibujo que va haciendo la ventana de la flor, eso sería la historia de Granada. La historia de Granada se teje sobre ese tejido que es la trama. Bueno, pues esa trama de los personajes tenía como objetivo que crearla y a ver, ¿qué me inventaron? ¿Qué pensaba? Pues ya, yo lo he oído comentar muchas veces y pensando yo creo mucho, yo estoy convencida, de verdad, no sé si está bien, yo creo mucho en la capacidad que tenemos las personas de superar, de la posibilidad que tenemos de trazarnos metas, de plantearnos objetivos y conseguirlos con el esfuerzo, con la posibilidad de adquirir conocimiento, de cultivarnos, de crecer, de conseguir encontrar nuestra propia identidad y servirnos a las demás personas. Yo creo mucho en eso. Entonces, yo quería que el personaje central pues desarrollara todo el punto de vista, fuera una persona que consiguiera darse y que consiguiera superarse. Y para superarse, para que yo la pudiera ver a entender, ¿qué tenía que hacer? Pues bajarla al último estrato de la sociedad, colocarla en el último nivel de la no tengo nada y para la señora pero pienso que eso entonces por eso yo quise hacer a mi Lorenza que se me naciera bien que me da que ha sufrido una serie de cosas terribles, de batallas terribles, nada, y ha pasado como un episodio, nada. Al final, como solía pasar en aquella época, y no está todavía también mucho personal, pues la única salida que tiene entonces Lorenza se presenta, ella se compone de dos partes. El principio de la primera parte que se llama Flores de Coña, el principio, después del preámbulo que yo hago aquí, el principio empieza así con la presentación de ella. Yo soy Lorenza Valdivia Luciani, hija de Soledad Valdivia Luciani. Nací en Granada el 10 de agosto de 1883, en una casa de Benetine cercana a la parroquia de San Martín. La vida, siempre antojadiza e invencible, sale al encuentro de cada cual como ella le dio. A mí quiso recibirme a bofetada. Entonces ella, desde el principio, nos está diciendo que fueron sus orígenes. Imaginaros una niña que nace en un cordel rodeada de furcia, de alcahueta, de chulo, y en un ambiente, pues imaginaros, había taberna, había borrachos, gente que venía buscando pendencias y peleas, que se disputaban a la hembra y que lo que buscaban era eso, el placer por unas cuantas que se veían haciendo cola en una casa que supongo que serían fresca y... Este barrio de la Manigua, lo que hablábamos antes, pues la verdad es que no es muy conocido para algunos, sobre todo para los jóvenes, pero como supongo que sabréis, pues se extendía por toda esta zona, aledaña al convento del Carmen, llegaba incluso hasta la zona de Puerta Real, puesto que hablábamos antes, en lo que ahora es la calle Ganivés. Esa zona en la que comentábamos se derribó en la época de la Diego Urí para construir la calle Ganivés, pero se extendía, de hecho, eso es lo que recordamos, por toda la parte alta de San Matías, el convento del Carmen, la calle Jamín, la Garante de San Matías, en fin, toda esa zona. Y como antes hablábamos con Margarita, era una zona pues completamente impenetrable, o bueno, impenetrable de aspecto impenetrable, una zona pues oscura, sucia, que daría miedo a matar. Y tuvo que ser que alguien que tuviera relación con la colonia, con la colonia, la zona del Caribe que se conquistó a la mitad de la Pues al llegar a Granada,
aspectos que tenía este barrio lo calificara de manigua, porque la palabra manigua procede del lenguaje de los taínos, que son los que habitaban en aquella isla. Entonces, ese término, el lenguaje taíno significa eso, zona pantanosa, impenetrable, una zona pura, que da miedo a entrar. Y aquí es donde se ve. Pero claro, este hecho de haber nacido en la manigua no hace que se amenace, que se acobarde, que ella se instale y sobre todo se deje llevar por las circunstancias y por el destino, de manera que termine siendo lo que su madre, porque imaginar a una niña que nace en Burger está casi que ya ha trazado su signo, va a tener Yo creo el personaje de la madre de Soledad, que es un personaje que también le tengo mucho cariño, porque lo que decía antes, es una persona que en realidad la ha tratado mal, pero sin embargo ella en todo momento lo que sí tiene claro es que no quiere que su hija caiga en lo que ella cae. Y todo su afán es salvarla de eso. Pasan una serie de cosas que no voy a revelar porque entonces ya lo tendría gráfico, ¿no? la novela, pero Lorenza consigue salir de este barrio. Consigue salir de este barrio y tiene una gran suerte porque la ayuda una familia que está muy relacionada con la industria azucarera que es y que está teniendo tanto auge en ese momento. Entonces, ahí es donde ya entra la descripción de todo el tema de la Gran Vía. Porque claro, la Gran Vía se construye, como creo que sabéis, gracias a eso, al descubrimiento de unos señores que con el cultivo de la remolacha, pues, consiguen construyen cantidades de fabricantes de madera y alcoholeras, que son los que hacen que se enriquezcan y proyectan esa vía, esa arteria de la Gran Vía que digamos, tan traída y tan elevada. Entonces Lorenza se encuentra con esa gente que la ayuda. ¿Y qué he querido yo demostrar con eso? Pues que en la vida hay personas de todo el tipo, y a mí me interesaba plasmar lo que son por la inmensa mayoría, no todas, porque la inmensa mayoría de las facetas que tiene la condición humana. Entonces aquí aparece pues desde los instintos más bajos de esos hombres que violan a la madre de Lorenza hasta la generosidad, la entrega, el desinterés y el amor porque hay una historia de amor muy fuerte, muy intensa, que traspasa el tiempo y sobre todo lo que ya antes yo he querido plasmar aquí es esa capacidad de superación que tenemos las personas a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de ese ir adquiriendo cada día pues, no sé, luego hay cosas que nos enriquezcan, ¿no? Esos saberes, ese dominio de nosotros mismos, ese saber estar, ese conseguir el respeto de nosotros y el respeto de los demás, el alcanzar la dignidad como persona, el sentirnos a gusto con nosotros mismos. Eso creo que es muy importante y Lorenza lo consigue. Lorenza consigue afinarse en ese momento. Entonces, puede que en un principio y por el título igual puede sonar en algún momento igual, hija de la manigua, hija de puta. No puede ser. Es un libro que habla mucho de prostitutas, toda la primera parte de la manigua, pero es un libro sobre todo, y eso lo repito mucho, es un libro que lo que encierra es la historia de superación de una mujer que empezó en un ambiente totalmente precario y fatal, y sin embargo consiguió convertirse en una persona digna. Y ella lo resume, hay un párrafo casi al final que a mí me suele gustar leer porque de alguna manera refleja un poco la trayectoria y lo que para ella ha sido ese ascenso. Leo un ejemplo
Viste de verdad. Yo no olvidaba, no he olvidado nunca que soy hija de Ganonismo y que vine a este mundo en una mantener, donde me crié y crecí. Pero siempre tuve claro que nada de eso podía poner traba al desarrollo y disfrute de mi vida. Y en ello he trabajado toda mi vida. A medida que he ido ganando sitio, he podido comprobar el miramiento con el que se me trata y en la consideración que se le tiene, pero eso que indudablemente halaga y compensa en lo dinero. Lo que de verdad cuenta es el respeto que una siente por sí misma y el convencimiento de estar siguiendo una línea de comportamiento acorde con la idea que contempla por dentro, independientemente de que a la hora de mirarte te llamen Lorenza, Lorencilla o Doña Lorenza, como ya me dicen en muchos de los ambientes en los que vivimos. De alguna manera ella nos está diciendo aquí que bueno, que lo importante es lo que os decía, es alcanzar la unidad. Da igual que me llame Lorencilla, como estaba en primera, ella como persona ha conseguido aprender y explicarse. Eso es lo bueno, tampoco tengo mucho más que decir, pero desde luego, para mí, si tuviera que calificarme, yo diría que es una historia hermosa. Y además es un paseo por una Granada llena de encanto. Una Granada que, bueno, pues ya no existe, una Granada que ha sido, pues traída y llevada, como decía, sobre todo en los temas estos de la Gran Vía y del lago. Pero bueno, son cosas que están ahí. Como también lo veo cuando venimos por aquí con mi marido. Pues si se cometieron errores al destruir todo lo que se destruyó cuando se abrió la Gran Vía, pues sí, es lamentable. Pero también es cierto que la Gran Vía se abre en la vieja Medina, se traza una línea en el plano de Granada que se atraviesa, pues sí, era el barrio medieval antiguo, que estaba compuesto por una vida de un laberinto de callejas que estaba arreglándose en la catedral, y se llevaron por delante pues, una serie de edificios, de casas que constituían una buena parte del patrimonio de la ciudad. Casas que algunas estaban en buenas condiciones, no se podían haber descartado. Se perdieron muchas casas ricas, la casa de la casa de la Inquisición. Fue realmente lamentable, pero se trataba de comunicar, era la idea, de comunicar la estación de Andaluces, que ya se había llegado con el centro, con la calle Reyes Católicos, que ya se había ganado. De la otra manera es que se llevaban San Jerónimo. Exactamente, porque hubo varios proyectos. Claro, y San Jerónimo. Exactamente. Claro, y San Jerónimo tenía muchas cosas por medio. Sí, pero estaba la colegiata de San Cristóbal, estaba San Pablo, estaba esta mañana mismo en la entrevista esta que hemos estado manteniendo en la radio decía un chico que se podía ver mucho por la zona de La Vega, por el camino de Ronda, pero también es que en La Vega se pero también mucha vuelta, por el carril del Picón de la Ciudad, por el carril del Picón era un poco ya el final, al final de la ciudad, al final de la parte urbana, ¿no? En fin, se podían haber hecho muchas cosas. Pero bueno, también es cierto que todas esas callejas que os digo estaban muy mal y además estaban sucias y favorecían mucho el escondite de gente de vida dudosa que de alguna manera alteraba el orden de la ciudad. Que sí, que igual, pues sí, pero lo que comentábamos, más lamentable desde mi punto de vista ha sido lo que se hizo en los años 60 y 70 cuando se construyeron estas casas ahora ya modernas que con estas líneas tan rectas y tan angulosas, que eso en realidad sí fue una pena, porque se derribaron casas de fachadas modernistas muy hermosas que hacían que la calle fuera por lo que es. A mí la Gran Vía me gusta. A mí la fachada es muy bonita. Me gusta mucho. Yo la falo por el la estilo modernista. Eso puede complicar bastante como se construía en el pasado. Cada época tiene que estar representada. Claro. La época modernista, la época de unos tiempos pero tiene que ser
se va evolucionando la ciudad, no pueden copiar siempre. Mucho a los luchadores. Yo creo que sí, también la gente Por actúa otro lado, mucho. está eso, la calle cuando se hizo, por mantener... Se podría haber buscado la manera de mantenerlo, pero... Sobre todo porque se echa a partir de los años 60. Eso Se ha sí, tirado. Vamos, eso que sí yo no es conocía verdad. nada de ese tiempo. Sí, sí, Pero pero claro, eso de sí otras es ciudades verdad. que yo conozco es que se tiraron cosas y dices tú, bueno, y aquí, hace mucho se han tirado, ¿dónde era? En Madrid, una de esas casas se ha bonita. La mar. Bueno, y tuvimos el Carmen, ¿dónde está? Bueno, que iban a hacer ahí un destrozo, el Carmen de los Mártires. Eso era un destrozo, claro, que todo el carbón está ahí, ese puritito que claro, eso está ahí, Bueno, pues tampoco se trata de lamentar ahora lo que ha pasado, porque se hizo, estaba mal, se censura también mucho lo de la cobertura del Darro. yo también sí lo que se lo critico yo. Eso también fue, pero claro, también Pero es que el Darro es el hola, mismo hija. Hola. Hola, una guapa, siéntate. Pero mira, A mí se ve que un río que ha faltado. el Darro había que haber, necesitaba un saneamiento, era la trasera del país. Estaban todos los residuos, las basuras. De hecho, todavía no. Hay un dicho que se barajaba entonces que decía, pero es más feo que el revés de Sacarón. Porque claro, eso era el revés. Claro, ahí lo que había era, pues imaginaros, Paseando, si vas por la zona esta de por los paseo carros. ya Ya ahí tienes la palabra, tienes la palabra. todavía. Pero ya no la carrera no era así de fea, porque había casa. ¿Cuál? La carrera de Gana, Claro, la carrera. Lo que pasa es que la carrera Pero a esa católica Era la parte de atrás, San Antón que era la buena. La parte de la San carrera. Antón era la parte principal. Y la parte de atrás, Sí que Reyes Católicos no existía. a mí una cosa que me sorprendió mucho porque Bueno, pero la carrera de Darro, todas estas casas son ya de época cristiana y además eso es sanción, son de época cristiana y se abren a la carrera del Darro después de la conquista, porque en la época musulmana la entrada de las casas está hasta el interior. Eso se usaba de los reyes. Claro, esa es la vía el río de Reyes Claro, por Sí, allí. bueno, eso ya Ya se habló bien. San Pedro, San Pedro era... Parece que no, pero... Había una muchachita, Eso que se Ah, eso era tiraba la pasadera, manecilla. ¿sabes lo que es eso? La pasadera. Eso lo he visto No, mamá. que era la pasadera. Sí, sí. No, eran unos He palos visto fotos. que rejabonaban y había que juntar y esa parte, eso por ahí. Pero el nombre era pasadera de Saray, no, pero claro, ya en Granada se llamaba pasadera. Hace un día, Mariquilla, la bailadora, un día ella comentó, dice, yo me acuerdo de chiquilla, o sea que lo mismo nosotras, como mamá no iba ni nos llevaba, pero lo mismo aquellos sitios hasta los Claro, porque 60. eso sí, pues yo tengo Pero fotos. estábamos, No, yo tengo fotos. Bueno, no. No, pero yo tengo fotos antiguas de los años 50 que sí estaban en la pasadera esta. O sea que De los 60 y tanto. Ha habido algunos intentos posteriores cercanos en el tiempo a través de la asociación de vecinos. Ah, Pero no han tenido mucho éxito. Es que ya está A la gente en otra... al estar las casas de esa hora, ya eso no queda. Debía de ser una cosa que fuera más suave de bajar al río. Claro, la bajada al río, pues es muy abrupta, exactamente. Claro, esto era para la cuesta de los chinos. sí, era por la Y zona por esa del zona puente de de la... ahí, Sí, pero sí, claro, era como el paseo se de quita la el pique que tienen puesto por debajo de las iglesias de la de María, si eso resistía y eso Claro. caía mansamente hasta el río, se Claro, podía, claro, ahora ya claro. tienes el dique y aquello ya Claro. cae. Sí, pero aquí está mucho más alto, Yo claro. no me Lógica, aclaraba sí, por lógica.
cerca, Entonces, me estoy acordando, el otro día estuvimos, me refiero en torno a esto que estamos hablando de la cultura del lago y de la pena que se perdieran los puentes, porque creo que los puentes hay, por lo menos que a mí me conste, hay 3 que se conservan íntegros. El baño de la Corona, que es el que está cuando sale de la calle Mira, el de San Francisco, que está más o menos a la altura de aquí de la plaza de San República del Carbón. Y el otro día, como decía, el mismo como fue una de esas que se en el paraíso de derecho. Y decía él, porque este hombre está muy metido en todo esto que es subterráneo y de pasadista, punto de nada. Decía él que podría ser interesante, no sé si se le fue. Es interesante hacer como una especie de plataforma de rectangular, o sea, dejar los puentes al aire, o una zona del puente. Y luego hacer una plataforma de rectangular, como lo que han hecho en la tienda esta de Llama, y dejar eso como para que los transeúntes pudiéramos pasar admirando, si no todo el puente, una buena parte, ¿no? Porque supongo que la calzada de Canal, pues no sé, eso podría ser para imaginar eso costoso, complicado. La marca no que se queda, pero claro, a nivel de calle no. Pero bueno, igual, eso está fuerte en la calle Reyes. Sí, en la calle Reyes proponía él. Entonces, igual que haya un poco la cosa, Exactamente, y ahí San Antón tiene también. Después del puente de Santa Ana, que es Ya no decía, pero que es verdad que tú luego toda la plaza nueva, que se construyó en varias partes, porque se fueron viviendo trozos, pero pues, luego está el primero que te encuentras, que sería eso, continuación de la calle Vila, era el puente del Baño de la Corona. Ese puente que se llamó en la época porque había hospitales, entonces ese puente creo que está, y es más, ese daba paso a la plaza de Cuchillero, que es aquel que antes se iba a la Alhambra Rey, antes de adaptar la Puerta Guayareta, se entraba por ahí en la Alhambra. Está ese del puente de la Corona. Luego estaría el puente de San Francisco, de la Gallina o de los Zapateros, porque le dieron muchos nombres, que como decía está a la altura de la plaza de Isabel la Católica y recibe su nombre del convento de San Francisco, que era la antigua capitanía, que ahora es Madón. Bueno, pues eso era la casa grande de los franciscanos, un convento inmenso, enorme, y es lo que le da nombre al puente. Y luego estaba el puente del Carbón, que estaba justo a la salida del Carbón, atravesaba hacia el Alcalá. Había otro, un poquito más abajo, que era el puente del... Bueno, estaba primero una pasarela, que era, más que puente, era una pasarela de madera, que era la pasarela del Cano, y comunicaba lo que ahora sería más o menos la calle del Príncipe, porque todavía no existía, con la zona del convento del Carmen, que es lo que tenemos delante de la plaza de la Iglesia. Y luego había otro, que era el puente del Álamo, que estaba a la altura entre la calle Salamanca y la calle de la Potra, que es la calle actual, la que se llama ahora Zaragoza, donde antiguamente estaba la Manuela. Esa es la calle de la Potra. Bueno, pues el puente del Álamo iría más o menos de esa zona de Salamanca hasta la Potra. Y luego ya el último, que era el puente de la Paja, que era el que estaría pues más o menos entre el Hotel Victoria y el Correo, por situarnos, ¿no? Entonces, el Garro se va cubriendo por tramos. El primer tramo que se cubre es ese de la Plaza Nueva, que va ya hasta el puente de la Corona, es el primero. Y luego se cubre desde el puente del Álamo hasta el puente de la Paja. Y como el del Álamo se había quedado ya cojo por el del Carbón, se cubre el del Carbón. Y después se cubre el del puente de la Paja hasta el puente de Castañeda, que es el que ahora está, a ver cómo diría, Eso se llama la calle. por eso se llama la calle de Castañeda. Se queda ese tramo del puente de Castañeda hasta el puente de la Angustia, que era el que ya estaba detrás de la, eso se queda sin cubrir hasta la guerra. En el 38 me parece. Todo lo demás se había ido cubriendo en el siglo XX. Y quedaba un último tramo, que precisamente, mira, que viene a huevo, quedaba un último tramo que era este, por donde hemos situado la portada de mi libro. La portada de mi libro hay gente que le ha despistado un poco, porque al ver esta escalerita está ahora mismo cubierto por el sello de la segunda edición, pero esta especie de barandilla, de la escalerita,
estaba en este último tramo de la calle Herrería que va desde donde estaba antes la telefónica, que ahora han puesto ese disco muy tan horroroso, ¿no? Más o menos ese tramo hasta lo que era Plaza Nueva, hasta lo que ya era ese tramo que sí estaba abierto, donde arrancaba el puente de Madrid. Este tramo es del último. Y como al cubrirlo se ve que bueno, pues la calzada estaría un poquito desnivelada y habría que a lo mejor salvar un poquito esa especie de acompañamiento. Se hacen estas escaleritas con una especie de araña para facilitar el paso de un carro. Y ese es el lugar de la pandemia. Lo escogió Ágata porque nos pareció muy ilustrativo, ¿verdad? Yo no estaba trabajando en la me pareció muy ilustrativo y luego ya le colocamos a esta señora tan elegante para simular un poco lo que comentaba de la superación del personaje. Pero sería este tramo como sería, claro, estamos hablando entonces desde el puente de San Francisco hasta el tramo ya cubierto del puente del Valle de Barcelona. Todos esos puentes eran musulmanes, eran de la época musulmana. El puente de la Paja, esto que va a hablar, ten en cuenta que el puente de la Paja ya estamos fuera de la muralla. La muralla termina o llega un poco la puerta de las basuras, que era Puerta Real y demás, cierra la muralla y cierra y entra el muro. Claro, mesones. Antes de llegar al Palacio de Taubín, que ahí se cierra. Esa zona eso ya lo hacen los cristianos. El de la Castañeda y el de la Virgen, todos esos puentes lo hacen los cristianos. Entonces esto era la zona normal. Son los que se conservan y verdaderamente son una joya, porque vamos, son un vestigio de un patrimonio que tuvimos en su momento y que es lamentable, ¿no? Pero vamos, esa sería. Y claro, la cultura del Darro pues fue también un episodio pues, muy importante en Granada. Lo que pasa es que este río había, no voy a decir esa frase, había que escribirlo. Que quizá lo que llevó a los gobernantes, a los responsables de las comisiones de Nato, a reunirse por eso, es porque el río bien no estaba bien canalizado, ya me voy a entrar en eso porque no conozco ese tema, pero se desbordaba cada momento. Bueno, a cada momento se desbordaba muchísimo y cuando se desbordaba ocasionaba unos daños impresionantes. Claro, porque hasta que no construyeron la presa por encima de... Claro, arrastraba una serie de residuos, de basuras, de ramas, de árboles, de todo lo que iba encontrando a su paso. Entonces, claro, se estallaba. Y siempre estalla más o menos por el mismo sitio, que es ese rígido de ese codo, el codo de Puerta Real, donde estaba ese puente de la Paja. De hecho, hubo hace poco estaba Carolina cuando fuimos a la visita, hubo una guerra muy fuerte en 1835 que se llevó, estaba un poco de ruido, pero se llevó por delante un pilar fantástico, el pilar de las ninfas, que estaba en Plaza Nueva, pues un poco delante de Santa Ana, creo que era un pilar grabado, ¿no? Yo, el libro de la con el que trabaja mucho ha sido el libro de la Granada de Santa Cristina, profesor Rato Gonzúa, y ahí hay bastante grabado y uno de ellos es investigar y quería hacer algo extraordinario. Bueno, pues en la riada del Darro, una vez abría la tan fuerte, en el 35, se lo llevó por delante de los. Y otra también muy importante fue en el 1887, que esa es la que yo cuento aquí en mi libro, pues fue tremendo, porque el pavimento se rompió justo eso, más o menos a la altura del hotel que vamos a hacer. Entonces, había un surtidor que todos los libros que yo he ido barajando, de Figuera y de Salvador, en fin, de todo ello, coinciden. Era un surtidor por lo menos de 20 metros. Se rompe el río, los sillares saltan y ahí, ya te digo, se proyecta el agua a una altura casi de 20 metros. ¿Qué ocurre? Que el agua salta, pero hay una buena parte del río que sigue subterráneo. No, imaginaros, estamos en Puerta Real y todo esto está cubierto, que hemos llegado hasta el puente de Castañeda. Se rompe por aquí, salta el río y entonces el agua por fuera, el surtidor va dejando caer, y hay otro río que va debajo. O sea, serían dos ríos simultáneos, pero cogiendo el desbocado, fagocitando y devorando todo lo que se encuentran a su paso, y estallan en el puente de Castañeda, y ahí
inundan todo el barrio de la Virgen de la Angustia, el Matadero, se estrella ya contra el Genil, haciendo destrozos importantísimos y lamentables, y eso fue también lo que de alguna forma promovía el que se publicara eso ahí. Que se podía haber causado de otra forma y haber evitado eso, puesto el monte en condiciones, que para que no arrastrar aquello. Sí, seguramente que había un montón de fórmulas, pero claro que se barrios en cantidad de capitales europeas. hay ríos en medio de no pasa Todas nada. las ciudades, el río cutre y feo. Bueno, pues se ha ido canalizando a lo largo del tiempo y realmente no parece el Sena, pero casi casi. Y además mucho más barato, mediante la solución arreglas. En fin, bueno, creo que ya el tiempo lo estamos agotando, ¿no? Y, ¿Qué dices? Sigue otro rato más, mujer. bueno, pues supongo que también vosotros podéis aportarnos algo. Bueno, Isatio, como decía antes, es una persona que conoce muchísimas cosas. Con Isatio vamos todas las semanas, él tiene una agencia cultural que se llama Secretos de Granada, con él y con Irma, con su marina, hacemos una visita interesantísima. Y como su propio nombre indica, el de la agencia descubre cosas pero secretas, esos secretos que yo decía que hacen en Granada tan atrevida, tan misteriosa, tan mágica, ¿no? Y que es lo que han hecho que tanta gente se dedica a escribir sobre ella, pues esos secretos, muchos de esos secretos se los descubre aquí en esta semana. Y por eso te digo que bueno, que tú puedes intervenir y aportarnos a lo que necesitas de las muchas que sabes. No sé, puedes por ejemplo hablarnos un poco de esas casas que comentábamos de la carrera de Grado, que ahora son palacetas con su fachada ya bajona, pero como era antes, Casa de Zafos. Venga, vamos a ver. Yo hablo porque tú me lo has pedido. Si me hubiera quedado callado, que era mi obligación. Bueno, digamos. Mira que septiembre no es nada, que llevo tantos años aquí que se le ha pegado todo. Se le ha pegado todo lo bueno que era. Por favor. Y Juan, Pero lo de callaico no nunca queda. No, Ese nombre castellano. Sí, exacto. Andaluz, yo no lo había oído tampoco. Yo sí, Isatio. venga, suspende con Isatio algo. creo que hay tres etapas, tres momentos históricos clave en la evolución de la ciudad. Del urbanismo, del patrimonio y de la propia configuración de la ciudad. Una, cuando se produce el cambio de propietario, por decirlo así, la conquista de los cristianos, aparece, llegada a la conquista, un plan urbanístico nuevo, necesario para el nuevo conquistador, que somete a la ciudad a toda una serie de cambios y modificaciones importantísimas. Otro momento sustancial es la desamortización. A principios del siglo XIX, a partir de 1935, hay un cambio también forzado por las circunstancias de la propia legislación desamortizadora que produce unos cambios también tremendos en la ciudad. Y finalmente, más dramático, dos tramos, la era moderna con la apertura de la gran vía y todo lo que además se añade con su coletazo en la misma tónica de los años de desarrollo de los años 60 del franquismo, con la política urbanística tan infame y especuladora que ha rematado en las últimas décadas con toda la famosa revolución del ¿no? La primera época... No le echen la culpa a Franco y a eso. Desde yo para acá, el Camino de Ronda se construyó prácticamente a partir del año 70, ¿no? No, todo eso Yo llegué a Granada en el 70. Bueno, se buscaron, pero toda la planificación del camino de ronda es de finales de los años 60. Pasa que todos los proyectos que se hacen en Granada duran décadas, pero el camino de ronda está proyectado por Franco en los años 60. Tarda en ejecutarse. Sí, pero proyectar el Camino de Ronda, bueno, mejor dicho, ensanchar esa vía, que era una carretera, ¿no? Lógicamente era una cosa que también... que la ciudad no se puede ir cerrando. Sí, pero se puede utilizar muchos modelos. No el modelo de tener murallones, con
10 plantas de alzado, preparando y forzando, digamos, una especie de cinturón de hormigón contra la ciudad. Pues Madrid tiene la versión castellana, que es un mamotreto cada uno de los temas, pero el conjunto que ha llegado a armonizar, y yo creo que eso es ya bueno. Sí, pero vamos a entrar en Madrid no tiene nada que ver con Granada. Granada es una ciudad medieval, entre comillas, hasta el siglo XVIII-XIX, con todos los elementos típicos de una ciudad medieval y además musulmana, con un aporte grande, interesante y de cuantitativo muy respetable, que era la aportación cristiana, la incorporación cristiana. Pero hasta el siglo XIX esa ciudad es una ciudad de 2 plantas, de 3 plantas, de 4 plantas, como mucho, con 3 plantas y torreón, desde el Albaicín hasta la zona baja. Segunda diferencia, es una ciudad que, como decía Isabel, tiene su encanto principal en un vínculo con la naturaleza circundante peculiarísimo. Lo mismo que Venecia es el agua, Granada es el aire de la Vega, el agua de la Vega, el verde de la Vega y su salvación suprema, que es el entorno de la sierra. Ese paisaje de llano y de montaña constituye un eje fundamental de la antigua ciudad musulmana. Desde todas las callejuelas, laberínticas, intrincadas, como queramos imaginar, algunas de las cuales todavía podemos ver, se observa siempre o la Vega o la sierra. Siempre tiene uno vistas. La palabra magia, Granada son las vistas. Entonces, ¿qué sucede? Esa concepción, digamos, de la idiosincrasia de la ciudad se rompe en 2 momentos, en 3 momentos, en 4 momentos muy puntuales. Me parece a mí que se refleja en esos momentos. Cuando intervienen los cristianos y se encuentran con una ciudad donde no se pueden defender y están acantonados en la Alhambra para conquistar la ciudad y no pueden echar el ejército a la calle si por algún motivo, pues no pueden salvar el pellejo en callejones sin salida, en sitios donde no hay espacios abiertos, porque no hay plazas, etcétera, etcétera, y deciden meter mano a este asunto gravísimo para tener un dominio de la ciudad, un reino extenso y rico. Entonces deciden abrir calles nuevas, ampliar las que existen, abrir plazas, quitar todos los engalavernos, romper todos los callejones sin salida y crear una gran plaza que sea santo y seña de la ciudad. ¿Todo eso qué significa? Pues ganar un poco el hilo. El Paseo de los Tristes, todas esas residencias musulmanas, de la nobleza musulmana, que estaban por la trasera pegada al río y la puerta principal, la portada principal mirando hacia el monte, por la orientación solar típica norte-sur del Albaicín, los cristianos la cambian. En lugar de apurar hasta el mismo borde del río, se retranquean 2 metros, que es el ancho que tiene la calle. No crean todavía, falta tiempo para hacer ese pretil formidable del río, pero ensancha la calle. Y a partir del ensanchamiento de la calle, como toda esa faja, toda esa ladera del Albaicín se distribuye como botín, como compensación de los gastos que han tenido la nobleza que ha intervenido en la guerra de Granada, se distribuye entre la nobleza, buena nobleza que tiene, marchamos lógicamente de los palacios y castillos de Aragón, de Castilla y del resto de la península, cambian por completo el estilo y las formas de esa residencia que cae en esa zona castellano, cristiano, renacentistas, vendas y maravillosas, pero hace una modificación sustancial del entorno y de las características que tenía esa residencia musulmana. Era casa con patio, todas, en eso se reproduce el mismo esquema, también es renacentista y romano. Desaparecen las alberquillas que solían tener esas casas, como elemento decorativo pero también práctico. Y ese reparto de 2 pórticos con su parte construida para los usos y necesidades de vivienda. Sufre una transformación de la zona increíble. Pero hasta donde llega, digamos, la inversión de la nobleza. Para arriba sigue como estaba, musulmán, laberíntico, casas colgadas unas encima de otras, y hacen, digamos, una cirugía hasta donde llegan los dineros. Es decir, solamente la fachada, casas de esta nueva nobleza que rompe
Y la Chancillería de allá No, también. la Chancillería no, Además de eso, hacen un plan muy, desde el punto de vista constructivo, poderosísimo. Hay que imaginarse que entre 1500 y el 1580 la entera está patas arriba, porque se construyen aproximadamente unos 40-45 conventos. Se echan abajo las mezquitas y se construyen iglesias. Patrón, modesta, popular, etcétera, etcétera, pero ya hay por medio un megaproyecto que tarda 100 y pico años en construirse, que es la catedral. La catedral que ya suma a su lado la capilla real, que ya está construida desde 1515. Añadimos el sagrario, que se está construyendo a partir de esa época también, y la lonja de los genoveses. Sumemos todas las parroquias de la zona urbana, los San Matías, la Magdalena, hacemos un recuento, nos salen otras 30 o 40 iglesias. A todo eso, la escuela castellana, pues también, al que no ha pillado por la zona, entre comillas, alta, en la zona, digamos, espinosa, pues recibe por San Matías toda la fachada delantera del barrio de la Manigua, pues eran casas nobles, mucho postín, todo eran palacios, se pueden ver todavía. Era la parte trasera, la de esas modestas viviendas, con ranchera y tal y cual, con tabernas y demás, pues vive muy bien Isabel en su novela. Durante ese primer golpe, del 1500 a 1600, la transformación es gorda, tremenda. Se abren calles nuevas, se abren plazas nuevas, por ejemplo, Virrambla. Eso era una explanada modesta, bastante más pequeña, aproximadamente la mitad, y en plan de quitar casas del medio, expropian, un montón de propietarios, lo distribuyen todo. Pues esa parte de población musulmana que todavía quedaba ahí, la obligan a subirse a los vecinos, los cuales tienen que meterse en casas de familiares y todo eso, y de la casa de Zafra, era una planta, apareció la segunda planta, precisamente por problemas seguramente de realojo, de familia que tiene que resolver. O sea que en el periodo cristiano me quedo aquí. Todavía hay más, pero ya la ciudad esa, entre comillas, que podríamos imaginar, armónica en su estilo, veneciana, redonda, con todos los ingredientes que eso pudiera llevar encima. Por ejemplo, incomunicabilidad, falta de espacios abiertos, densidad excesiva de población, problemas y vientos, todo eso lo añadimos, pero Venecia. En ese primer golpe ya aparecen campanarios tremendos, la cabecera de la catedral, el Carlos V empotrado a traición contra la Alhambra. Eso es un poco el ejemplo. El Carlos V, que es un gran edificio, maravilloso y demás, pero está situado un poco, digamos, de forma muy agresiva, contra un estilo completamente distinto. Y eso es lo que pasa en esa primera parte de la transformación de la ciudad en manos cristianas. Luego viene otro periodo bastante, porque se hizo daño, digamos que el aporte histórico, mental y artístico, bueno, podemos discutir a quién le guste más el Renacimiento y a quién le guste más la cultura musulmana. Todo es discutible. Era patrimonio valioso. San Jerónimo, Juan de Dios, la catedral, la capilla real. Ojo, que dejaron aquí patrimonio, aquí una inversión muy seria y muy fuerte para convertir a estos musulmanes. Le interesaba erradicar toda la No entramos en ese juicio, sino en el plano urbanístico y artístico. Por ejemplo, El proyecto de la catedral he ganado, tengo que demostrar que esto Diferente la cosa a lo que estoy practicando ante los papas. Tenían que evangelizar, tenían que convertir, evangelizar y convertir. Porque si no, ante el papado y ante los demás reinos cristianos, no tenía sentido esa guerra de 10 años con todo lo que habían invertido de dinero, de vidas, de personas y de propiedades. Entonces se propusieron muy en serio convertir. Primero con mano blanda, a través de Talavera, y después ya cuando vino Cisneros a saco ya los otros tuvieron más paciencia. Pero bueno, eso da para 2 o 3 novelas de esa. La dejamos en su mano. El segundo golpe es con la desamortización. Aquí el fenómeno es...